Cuentan una historia que sucedió durante los difíciles años de la guerra en Bosnia. Durante ese tiempo, después de la guerra, hubo una misión de ayuda médica que viajó a ese país. La mayoría de las ciudades habían sido destruidas y como resultado muchas personas habían sido desplazadas de sus hogares y se habían establecido en campamentos de refugiados. Cuando llegó la misión de socorro, llegó a uno de los campamentos y todos los refugiados vinieron a encontrarse con el equipo. Querían conocer a aquellas personas que venían a ayudarlos. Entre los refugiados había una pequeña anciana que se acercó con una gran sonrisa y con un aura de satisfacción. Estaba ansiosa por contarles a los visitantes una gran noticia. El equipo se preguntaba qué tipo de buena noticia podría traer esta mujer en medio de tanto caos, dolor y sufrimiento. Y la señora simplemente les dijo: se llevaron todo lo que teníamos, pero no pudieron llevarse nuestra fe en Dios. Esta mujer había perdido todo lo que tenía: su casa, sus posesiones, su ropa. Quizá inclusive había perdido algunos parientes y amigos. Sin embargo, se aferró a la fe. Y en la primera lectura del día de hoy también nos encontramos con un personaje que lo había perdido todo y sin embargo mantuvo su fe. Su nombre era Job y estoy seguro que la mayoría de nosotros recordamos bien su historia. Job era un hombre bueno y justo, que de un día para otro pierde absolutamente todo. Pierde a sus hijos, sus propiedades, su ganado, sufre una enfermedad de la piel muy dolorosa. Y el pasaje de hoy proviene de la conversación que Job tuvo con uno de sus amigos que viene a verlo. Su amigo le había dicho que él estaba sufriendo seguramente por alguna falta que había cometido y que tenía que arrepentirse. Job protesta diciendo que él es inocente, que había vivido una vida honesta, piadosa y responsable. Entonces Job comienza a pensar de que Dios lo ha tratado injustamente. Después de todo, él siente que no ha hecho nada para merecer su dolor. En su depresión, Job comienza a preguntarse si la vida tiene sentido. Describe la vida como un ciclo interminable de dolor y sufrimiento, como los días de un jornalero, como un esclavo, meses de infortunio, miseria y noches turbulentas, como acabamos de escuchar en la primera lectura. En nuestras vidas, muchas veces, creo que nos hemos sentido todos en algún momento como Job. A veces sentimos que Dios nos trata injustamente. Por ejemplo, pienso en cuántos de nosotros estábamos orando por Anthony Parodi, el joven de 16 años de nuestra parroquia que murió hace un par de semanas. Y podríamos preguntarnos, ¿no estaba Dios escuchando a los cientos de personas que oraban por él? ¿Fue Dios quizá ajeno a su sufrimiento y al dolor de su madre, de su padre, hermanos, parientes y amigos? Cuando suceden tragedias como esa, pueden sacudir nuestra fe. Desde el principio de los tiempos, los seres humanos hemos tratado de dar sentido al sufrimiento y al dolor. Y a veces las personas han malinterpretado los desastres y las calamidades como un castigo de Dios. Pero sabemos que eso no puede ser cierto. Después de todo, las cosas malas le pasan tanto a los buenos como a los malos. Pensemos en otro ejemplo, el coronavirus. El mundo entero se ha visto afectado por esta enfermedad. Y supongo que ha habido momentos en los que hemos protestado como Job porque sentimos que no hemos hecho nada para merecer estas circunstancias. A veces todo parece sombrío y gris y pareciera que hemos topado contra una pared.
Alguien dijo una vez que hay momentos en la vida en que Dios nos permite chocar con una pared para que cuando no podamos ver el horizonte, nos veamos obligados a mirar hacia el cielo y clamar a Dios. Eso es lo que hizo Job. Miró al cielo, exigió un día en la corte de Dios para poder demostrar su inocencia y la injusticia de Dios. Job se quejó y buscó respuestas, pero lo único que Job nunca hizo fue nunca dejó de hablar con Dios. Mantuvo siempre abiertas las líneas de comunicación con Él. Tenía seguramente todas las razones del mundo para alejarse de Dios, pero no lo hizo. Igual nosotros en nuestras pruebas, tribulaciones y sufrimientos debemos hacer lo mismo. Sentirse devastado cuando estamos sufriendo es natural, es normal, es parte de estar vivo y de ser humanos. Y está bien siempre y cuando eso no se detenga allí. Hay que seguir el ejemplo de Dios. Hay que desahogarnos con nuestros amigos, pero sobre todo volcar nuestra mirada al Señor. Pase lo que pase, nunca dejemos de orar. Pregúntale a Dios, discute con Él si quieres, llora, lamenta, cuestiona, pero no dejes de hablar con Él. Quizá nunca encontrarás una respuesta que te satisfaga en esta vida, pero nunca cortes el canal de comunicación con nuestro Señor. Después de todo, fue su vida de oración la que le permitió a Job, al final del libro, escuchar la voz de Dios. Todos estamos muy familiarizados con la historia de Job del principio del libro, pero pocos, creo, sabemos cómo termina el libro. Después de 37 capítulos y más de 300 preguntas de Job a Dios, el Señor habla. ¿Y qué le dice Dios a Job? Le dice algo así como lo siguiente: Job, tú me has estado interrogando, ahora soy yo el que te hará preguntas. ¿Dónde estabas cuando fundé la tierra? ¿Quién determinó su tamaño? ¿Has mandado alguna vez la mañana? ¿Alguna vez has entrado al mar o caminado dentro de las profundidades del abismo? Dime si lo sabes todo. ¿Dónde habita la luz? ¿Puedes alzar tu voz entre las nubes? Yo lo he hecho todo. Job no recibió una explicación inmediata de por qué lo perdió todo. Lo que recibió fueron más preguntas que respuestas, pero con el tiempo llegó a una comprensión más profunda de la inmensidad de Dios. Job, al verse enfrentado frente al inefable misterio de un universo que él no había creado y que no podía jamás completamente comprender, reaviva su esperanza y su confianza en Dios. Dios no responde al problema del sufrimiento en el libro de Job, pero Job pasó de ser alguien que solo conocía a Dios de oídas, a alguien que le había conocido verdaderamente porque escuchó su voz. Y al escucharlo, Job comenzó a comprender que Dios sabía de su sufrimiento, que en su dolor no estaba solo porque Dios estaba con él. Lo mismo ocurre con nosotros. En nuestro sufrimiento también nosotros podemos encontrarnos con Dios. Puede que nunca sepamos por qué Dios permite una cruz particular en nuestras vidas, pero sí podemos estar seguros que Dios nunca nos abandona. La desesperación de Job se convirtió en una oportunidad de esperanza. Sus dudas se convirtieron en una oportunidad para la fe. Sí, mis hermanos y hermanas, la vida es difícil y todos sufrimos en este mundo. Sin embargo, debemos recordar que podemos perderlo todo, perder nuestros hogares, nuestra salud, nuestros seres queridos, todo lo que nos rodea. Aquí inclusive las personas pueden abandonarnos, traicionarnos y herirnos. Podemos perderlo todo,
Pero recordemos, como hacía aquella mujer en Bosnia, que podemos perderlo todo excepto nuestra fe en Dios. Que así sea.